Él lo tenía todo: fama, dinero y a la mujer más deseada del mundo. Pero entre los flashes y los aplausos, descubrió que el verdadero amor no brilla bajo los reflectores, sino que nace en el silencio de una mirada sincera. Nadie imaginaba que dejaría a una modelo internacional por una mujer de 62 años. Prepárate para emocionarte y suscríbete ahora al canal para no perder historias que tocan el alma y calientan el corazón. Nunca pensé que a mis 62 años viviría algo capaz de convertirse en una historia. Ya me había acostumbrado a la soledad, a mis libros y al aroma del café recién hecho en mi pequeña librería de Lisboa. La vida seguía tranquila, predecible, sin grandes sorpresas. Hasta el día en que un hombre cruzó esa puerta y, sin saberlo, cambió mi rutina para siempre. Lo recuerdo perfectamente. Alto, mirada cansada, ropa elegante, pero con una tristeza silenciosa en los hombros. Pidió un libro sobre fotografía y, antes de que pudiera responder, reconocí su nombre en la portada de una revista: Arthur Meneses. Sí, el fotógrafo de las estrellas. El hombre que convertía modelos en leyendas. Y, aún así, parecía perdido. Me preguntó qué pensaba del arte de fotografiar. Le respondí que, para mí, el verdadero arte consiste en capturar lo invisible, aquello que no puede fingirse. Él rió, con una risa tímida, y me miró como si hubiera escuchado algo que llevaba mucho tiempo esperando oír. En ese instante, sin saberlo, comenzó el cambio que transformaría nuestras vidas. Durante los días siguientes, volvió una y otra vez. Decía que estaba en Lisboa por una exposición, pero siempre encontraba una excusa para pasar por la librería. A veces compraba libros, otras solo tomaba café conmigo. Me resultaba curioso. Un hombre famoso, acostumbrado a alfombras rojas, sentado entre estanterías viejas escuchando a una mujer de cabello gris hablar sobre poesía. Al principio pensé que era solo cortesía, pero había algo distinto en su mirada. Me escuchaba con atención, como si mis palabras tuvieran importancia. Hacía tiempo que nadie me miraba así. La juventud pasa, y el mundo tiende a olvidar a mujeres como yo. Pero Arthur, él veía más allá de las arrugas. Una tarde comenzó a llover. Entró empapado, riendo como un niño. Trajo 2 tazas de té y dijo que necesitaba hablar. Me contó sobre el vacío que sentía, a pesar de tener fama y glamour. Dijo que la fama era como un espejo roto. Reflejaba todo, menos la verdad. Lo escuché en silencio, y en el fondo comprendí cada palabra. Le dije que la verdadera belleza no está en el rostro, sino en el alma. Me miró con emoción y respondió: «Hablas como si hubieras visto lo que llevo años buscando». Sonreí. Quizás porque he aprendido a ver lo que el tiempo enseña. En ese momento nació algo invisible entre nosotros, un lazo que fingí no notar. Arthur comenzó a fotografiarme. Al principio me negué. Le dije que una mujer de 62 años no era material para revistas. Él solo sonrió. Las revistas nunca mostraron lo que es real, Helena. Y en silencio empezó a retratar mis manos, mis ojos, las marcas del tiempo en mi rostro. Me sentí vulnerable y viva. Las fotos no tenían maquillaje ni luces artificiales, solo yo, él y la luz suave de la tarde entrando por la ventana. Cuando vi las primeras imágenes, lloré. Allí estaba una versión mía que hacía mucho no reconocía. Una mujer fuerte, dulce, envejecida, pero llena de vida. Por primera vez entendí que envejecer también es una forma de belleza. Pero el mundo no se detuvo. Arthur recibía llamadas sin cesar. Era Camila, la modelo internacional con quien salía. Ya había visto su rostro en las revistas, hermosa, joven, deslumbrante. Pensé que aquello era pasajero, que él volvería pronto a su vida perfecta, y yo volvería a mis libros y a mi silencio. Empecé a alejarme. Inventaba excusas, decía que estaba ocupada, pero él insistía, aparecía con flores, con libros, con historias.
Un día me miró y dijo: «Tú me devolviste el sentido». Quise reír, pero algo dentro de mí se quebró. Amar después de cierta edad es hermoso y doloroso, porque una ya sabe cuánto puede doler. En ese tiempo, su exposición estaba por inaugurarse. Me contó que quería cambiarlo todo, que ya no quería mostrar modelos perfectas, sino lo que es real. Sentí miedo. El mundo de la moda es cruel. Podía perderlo todo. Le rogué que no lo hiciera, pero me miró con firmeza. «Elena, si perder eso es el precio de la verdad, lo pagaré». Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando. Yo, una mujer simple, estaba a punto de provocar una revolución en la vida de un hombre famoso. Sentí miedo, culpa y al mismo tiempo una paz extraña. Fue entonces cuando entendí que, sin quererlo, me había convertido en parte de la historia que el mundo conocería como «dejó a una modelo internacional por una mujer de 62 años». Y cuando esa historia dio la vuelta al mundo, ya no era solo Elena, la dueña de una librería. Era el retrato vivo de algo que el tiempo nunca borra. El poder de un amor que llega cuando menos lo esperas. Arthur comenzó a visitarme cada mañana. Decía que necesitaba un café, pero sus ojos buscaban algo más. Hablábamos de todo, de libros, de viajes, de miedos. Había en él una melancolía que lo envolvía, como si cada sonrisa fuera una manera de esconder un dolor antiguo. Yo lo escuchaba, sin pretender entenderlo del todo, solo acompañarlo en silencio. Poco a poco, su presencia se volvió costumbre. Cuando no aparecía, el día me sabía a mitad. Me sorprendía esperarlo, arreglar mi cabello sin motivo, preparar una taza extra de café. Y, al darme cuenta, me reía de mí misma. A mi edad, uno ya no espera milagros, pero él se había convertido en uno. Una tarde, trajo su cámara. Dijo que quería mostrarme lo que veía cuando me miraba. Yo me negué al principio, sentía vergüenza, pero él insistió con esa dulzura que desarma cualquier argumento. «Elena, hay luz en ti que el mundo necesita ver». Esa frase me dejó sin palabras. Accedí, temblando, sin entender por qué mi corazón latía tan fuerte. El clic de la cámara rompió el silencio. Arthur no me pedía poses ni sonrisas. Solo me observaba, esperando. A veces bajaba la cámara y me decía: «Así, justo así. No cambies». No sabía qué veía él, pero en sus ojos sentía que la vida aún me habitaba. En cada retrato me devolvía una parte que creía perdida. Esa noche miré las fotos. No eran retratos de una mujer vieja. Eran ventanas al alma. En cada arruga había una historia, una lágrima, una risa. Arthur me miró con ternura y dijo: «Esto es belleza». Y en ese momento entendí que él no solo me estaba fotografiando, me estaba recordando que aún era capaz de inspirar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Yo sabía que jugábamos con fuego. Él tenía una vida fuera de aquella librería. Una mujer hermosa lo esperaba en otro país. Lo supe cuando lo vi contestar una llamada. Dijo su nombre con voz culpable: «Camila, la modelo, la mujer perfecta». Sentí que el corazón se me encogía. Intenté alejarme. Le dije que no debía venir más, que el mundo no entendería, pero él me detuvo. «Elena, no sé en qué momento mi vida dejó de ser mía. Contigo vuelvo a sentir». Lo miré sin saber qué decir. Tenía miedo. No quería convertirme en un secreto. No quería lastimar a nadie. Pero sus palabras eran verdad pura. Camila empezó a sospechar. Lo llamaba sin parar. Vi cómo Arthur se debatía entre dos mundos, el brillante, lleno de luces, y el silencioso, donde solo se oía el sonido de las páginas al pasar. Yo era parte de ese silencio, y él parecía necesitarlo más que el aire. Pero yo sabía que la calma tiene un precio. Una tarde, después de cerrar la librería, lo vi esperándome bajo la lluvia. Me ofreció su abrigo y dijo que necesitaba hablar.
Elena, me piden que vuelva a París. Tengo que decidir qué quiero mostrar en mi próxima exposición. No dijo más, pero su mirada lo decía todo. No era solo una decisión artística, era su vida. Me quedé en silencio. Sabía que ese momento llegaría, que el hechizo debía romperse. Le deseé suerte y le pedí que no me buscara. Él tomó mis manos con fuerza. Tú crees que te encontré por casualidad, pero eras lo que buscaba desde antes de saberlo. Lloré, no por tristeza, sino porque sentí la verdad en cada palabra. Los días sin él se hicieron eternos. La librería parecía vacía. Cada libro, cada rincón, tenía su recuerdo. Hasta que un día vi en las noticias un anuncio. Exposición en París. Arthur Meneses presenta su nueva obra. No pensé mucho. Solo recé para que encontrara lo que buscaba. No sabía que allí comenzaría la verdadera revolución. Más tarde supe que la exposición era diferente a todo lo que el mundo había visto. No había modelos, ni glamour, solo una serie de retratos en blanco y negro. Mujeres reales, mayores, con cicatrices, con verdad. Entre ellas estaba yo. Me temblaron las manos. En el cartel se leía: dejó a una modelo internacional por una mujer de 62 años. No supe si llorar o huir. Pero en el fondo, entendí que no era una burla. Era una declaración. Una manera de decirle al mundo que la belleza no termina con la edad, que el amor no entiende de apariencias. Arthur no solo me eligió a mí, eligió la verdad, la autenticidad, lo que el tiempo enseña cuando deja de importar el espejo. Y aunque muchos lo criticaron, hubo algo que nadie pudo negar. Aquellas fotos conmovieron corazones. En cada mirada se sentía el amor sin filtros, el coraje de aceptar lo que uno es. Y yo, Elena, la mujer que había pasado toda su vida detrás de un mostrador, me convertí sin querer en símbolo de algo que el mundo había olvidado. Desde entonces entendí que a veces los milagros llegan disfrazados de casualidad, que el amor puede tocar la puerta cuando crees que ya no hay razones para soñar, y que, aunque suene increíble, hay hombres que son capaces de dejarlo todo, sí, incluso a una modelo internacional, por una mujer de 62 años. Después de aquella exposición, mi nombre se volvió eco en lugares donde nunca imaginé llegar. Personas de distintos países escribían a la librería, queriendo conocer a la mujer que inspiró la nueva obra de Arthur Meneses. Me abrumaba. Yo solo había sido yo misma. Nunca quise ser símbolo de nada, y menos de una historia que parecía pertenecer a otro mundo. Arthur desapareció durante semanas. No había llamadas, ni mensajes, ni noticias. Solo silencio. Cada día abría el correo esperando alguna palabra suya. El corazón me decía que volvería, pero la razón intentaba protegerme. Los hombres como él no se quedan con mujeres como yo. Y aún así, lo esperé. Una tarde, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía. Era yo, leyendo en mi librería, con la luz del atardecer entrando por la ventana. En el reverso, una frase escrita a mano: La paz tiene tu nombre. Mis manos temblaron. Supe que, donde quiera que estuviera, aún pensaba en mí. Y eso bastó para devolverme el aliento. El mundo reaccionó con sorpresa ante su exposición. Algunos lo llamaron loco, otros lo admiraron por su valentía. Pero nadie quedó indiferente. Las fotos de mujeres mayores, reales, naturales, con historias en los ojos, tocaron algo profundo en la gente. Arthur había mostrado lo que todos evitaban mirar: la belleza del tiempo. Camila, en cambio, no soportó la vergüenza pública. Los titulares eran crueles. Dejó a una modelo internacional por una mujer de 62 años. La prensa la perseguía. Los contratos se cancelaban. Las redes ardían de comentarios. Yo me sentía culpable. No había querido herir a nadie, pero el amor, cuando es verdadero, no pide permiso para existir.
Días después, un periodista apareció en mi librería. Quería entrevistarme. Le respondí con una sonrisa cansada. No hay historia que contar. Solo dos almas que se encontraron tarde, pero a tiempo. Él insistió, pero me negué. Lo que había entre Arthur y yo no era un escándalo. Era una verdad demasiado frágil para exponerse. Pasaron meses. El invierno cubrió Lisboa con su melancolía. Yo seguía con mi vida, o al menos intentaba hacerlo. Cada rincón de la librería tenía su recuerdo. El olor de su perfume, su risa, el sonido del obturador de su cámara. Había noches en que me quedaba viendo la foto que me envió, buscando en sus ojos una promesa que quizás nunca hizo. Hasta que un día, sin previo aviso, lo vi entrar por la puerta. Más delgado, más cansado, pero con esa misma luz en la mirada. No dije nada. Él tampoco. Solo me abrazó, y en ese abrazo entendí que no hacía falta explicación. Había dejado atrás todo lo que lo ataba, la fama, las apariencias, la vida vacía. Había elegido quedarse. Elena, me dijo con voz quebrada. Busqué por todo el mundo algo que siempre estuvo aquí. No supe si llorar o reír. Lo miré y le pregunté qué había pasado con su carrera. Ya no me importa, respondió. Por fin estoy fotografiando la vida real. Y en ese momento supe que aquel amor no era una fantasía, sino un destino. Volvimos a nuestras rutinas simples. Paseos por el puerto, desayunos tranquilos, silencios que decían más que 1000 palabras. A veces llegaban turistas buscando la librería de la historia. Sonreía al verlos, sin revelar que era yo. Arthur se quedaba detrás del mostrador, tomando fotos de los visitantes, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero la calma nunca dura mucho. Una mañana, mientras leía, escuché su teléfono vibrar. Era una llamada de París. Reconocí la voz de su antiguo representante. Lo invitaban a presentar una nueva exposición, esta vez en Nueva York. Vi en sus ojos la duda. Amaba nuestra paz, pero el arte lo llamaba. Y yo, aunque me dolía, sabía que no podía pedirle que renunciara otra vez. Le tomé la mano y le dije, si vas, hazlo por ti, no por lo que esperan. Él me miró con ternura. Ya no hay mundo sin ti, Elena. Pero yo sonreí, intentando ser fuerte. El amor no se mide por la distancia, Arthur. Si lo nuestro es verdad, el tiempo lo sabrá cuidar. No sabíamos que esas palabras serían proféticas. Esa misma noche, al verlo empacar, sentí una mezcla de orgullo y temor. Lo ayudé a doblar su abrigo, a guardar su cámara, como quien prepara el alma para una despedida. Él me prometió volver. Me besó la frente y dijo, te dejaré cartas, una por cada semana que esté lejos. No lo sabía aún, pero esas cartas se convertirían en mi tesoro más valioso. Cuando se fue, el silencio volvió a la librería. Pero no era el mismo silencio de antes. Este tenía esperanza. Yo seguía leyendo sus palabras cada día, aprendiendo a amarlo sin tenerlo cerca. Y en cada carta, él escribía una verdad más profunda que cualquier fotografía. El amor no envejece, Elena, solo se hace más nítido. Así, mientras el mundo hablaba de escándalo, yo vivía una historia que pocos comprenderían. Una historia que comenzó con una cámara, se convirtió en ternura y terminó siendo prueba de que sí, a veces, un hombre puede dejar a una modelo internacional por una mujer de 62 años. Las primeras semanas sin Arthur fueron un ejercicio de paciencia. Cada amanecer traía una mezcla de nostalgia y gratitud. Nostalgia, por su ausencia. Gratitud, por haberlo conocido. Sus cartas llegaban puntuales, con olor a tinta y mar. En cada una había una frase, un pensamiento, un trozo de su alma. Y en cada línea, el eco de su voz. Decía que Nueva York lo recibía con luces, pero sin calor. Que los aplausos sonaban vacíos y que las noches, aunque cortas, eran largas sin mí. Me enviaba fotos de calles grises,
de rostros desconocidos, y siempre, en una esquina, una palabra escrita a mano: vuelvo pronto. Yo respondía con cartas más simples, contándole sobre los días en la librería, sobre los clientes nuevos, sobre el gato que había adoptado y que él nunca conoció. Escribía sin esperar respuesta inmediata, solo para mantener vivo ese hilo invisible que unía nuestras almas. Era amor en su forma más pura, silencioso, paciente y real. Un día, sin embargo, las cartas dejaron de llegar. Pasaron 3 semanas, luego un mes. Intenté convencerme de que estaba ocupado, de que todo seguía bien, pero en el fondo sentí un temblor que no supe explicar. Encendía la radio solo para oír su nombre. Buscaba en los periódicos alguna noticia, una pista, una señal. Nada. La incertidumbre me consumía. Cada ruido en la puerta me hacía girar la cabeza. Cada sombra en la calle parecía él. Hasta que una mañana, al abrir la librería, encontré un sobre pequeño, sin sello, debajo de la puerta. Dentro, una sola foto. Era yo, tomada desde lejos en la ventana, leyendo. En el reverso, una palabra: resiste. Supe que algo no estaba bien. Fui al consulado, pregunté, busqué. Me dijeron que Arthur había tenido un accidente leve durante una sesión en el metro de Nueva York. Nada grave, decían, pero había desaparecido después del alta, sin dejar rastro. Sentí que el mundo se quebraba bajo mis pies. No sabía si llorar o rezar. Las noches se volvieron largas. Soñaba con él, con su voz, con su mirada. Me despertaba con el corazón acelerado, convencida de que lo oía pronunciar mi nombre. A veces me sentaba frente a las fotos que me había tomado y le hablaba como si aún estuviera allí. La librería se convirtió en un santuario de su recuerdo. Los clientes notaban mi tristeza, pero nadie se atrevía a preguntar. Hasta que un día, un periodista me trajo un ejemplar de una revista norteamericana. En la portada, una imagen suya, diferente. Su barba crecida, su mirada serena y el título en letras grandes. Dejó a una modelo internacional por una mujer de 62 años. La historia detrás de la verdad. El artículo contaba su viaje interior, cómo había renunciado a todo para buscar sentido en lo simple. Mencionaba a una mujer en Lisboa que lo había inspirado a reencontrarse consigo mismo. No decía mi nombre, pero yo sabía que hablaba de mí. En medio de la tristeza, sonreí. Arthur seguía vivo, y de algún modo, aún estaba conmigo. Semanas después, recibí una llamada. Era un número desconocido. Una voz masculina me dijo: «Señora Elena, el señor Meneses dejó algo para usted». Fui al puerto, temblando. Me entregaron una caja pequeña, envuelta en papel fotográfico. Dentro, una cámara antigua y una carta. Reconocí su letra al instante. «Elena», decía, «si estás leyendo esto, es porque el destino me llevó lejos antes de tiempo. Pero no temas. Todo lo que soy está en estas fotos. Quiero que tú sigas mirando el mundo con los ojos que me enseñaron a ver. Prométeme que no dejarás que el miedo borre nuestra historia». Lloré hasta quedarme sin fuerzas. Apreté la cámara contra el pecho, como si aún pudiera sentir su calor. En ese momento entendí que el amor no muere, solo cambia de forma. Él me había dejado su mirada, su legado, su verdad, y yo debía honrarla, aunque doliera. Desde entonces, cada tarde, fotografío los rincones de Lisboa, no para mostrar belleza, sino para recordar que cada instante es vida. Y cuando alguien me pregunta por qué lo hago, sonrío y respondo: porque alguien me enseñó que la belleza real no necesita juventud. Arthur no volvió físicamente, pero su presencia se volvió eterna. A veces, cuando el sol se cuela por la ventana de la librería, creo verlo sentado en su rincón favorito, observándome. Y entonces susurro al aire, con una mezcla de amor y resignación: «Sí, querido. Dejaste a una modelo internacional por una mujer de 62 años, y fue la decisión más hermosa del mundo.
Habían pasado meses desde aquella última carta. Lisboa había vuelto a su ritmo lento, y yo había aprendido a convivir con su ausencia, pero había algo que no encajaba. Cada vez que revisaba la cámara que me dejó, encontraba más preguntas que respuestas. Dentro de ella, aún había un rollo sin revelar. Algo me decía que debía descubrir qué guardaba. Fui a un viejo laboratorio fotográfico en el barrio de Alfama. El dueño, un hombre amable, me prometió revelar las imágenes con cuidado. Pasé la noche sin dormir, con el corazón inquieto. Al día siguiente, cuando regresé, me miró con extrañeza. «Señora Elena», dijo, «estas fotos no son normales. Mire usted misma». Tomé los negativos con manos temblorosas. Eran retratos míos, no solo los que él había tomado en la librería, sino muchos más, de momentos que yo ni recordaba, caminando por la calle, tomando café, mirando el mar. Arthur me había seguido, discretamente, incluso después de su viaje. Cada imagen tenía un mensaje escondido, casi imperceptible. En la esquina de una de ellas, con letra diminuta, se leía: «El tiempo no roba, enseña». En otra: «No hay distancia cuando el alma se queda». Y en la última, en el reverso, una frase que me dejó sin aliento: «Si estás viendo esto, ya encontraste lo que vine a buscar». No entendía. ¿Qué había querido decir? Esa misma tarde, un joven apareció en la librería. Se presentó como Tomás, asistente de Arthur durante su estancia en Nueva York. Traía una mochila vieja y una mirada triste. Él me pidió que le entregara esto cuando creyera que usted estaba lista. De la mochila sacó un cuaderno grueso, lleno de anotaciones, dibujos y recortes. Lo abrí con cuidado. Eran los apuntes personales de Arthur. En cada página, reflexiones sobre la vida, el arte y el amor. Hablaba de mí con ternura, de cómo mis palabras habían cambiado su forma de mirar el mundo. Pero en una de las últimas hojas encontré algo que me heló el alma: un diagnóstico médico, cardiopatía avanzada, riesgo inminente. Me quedé paralizada. Él lo sabía. Desde antes de conocerme, lo sabía. Por eso vivía con tanta intensidad, por eso buscaba la verdad en cada fotografía, por eso amaba sin miedo. No había desaparecido por accidente. Había decidido irse en silencio, para que yo recordara la vida, no la despedida. Tomás me contó que, en sus últimos días, Arthur trabajaba en una serie inédita llamada El tiempo ama. Sus fotografías no eran de modelos ni de paisajes, sino de personas comunes, mayores, felices en su imperfección. Dijo que su última instrucción fue clara: cuando Elena esté lista, muéstraselas al mundo. Pasé horas mirando ese cuaderno, con lágrimas cayendo sobre las páginas. Cada palabra era un susurro suyo. Entendí entonces que todo había sido una despedida planeada con amor. Arthur no huyó. Me dejó un legado. No solo de arte, sino de propósito. Había querido que yo continuara su mensaje: que la belleza no muere, se transforma. Esa noche, subí a la azotea de la librería y miré el cielo. Las luces de Lisboa brillaban como 1000 recuerdos. Cerré los ojos y lo sentí cerca. No como un fantasma, sino como una presencia cálida, eterna. Y por primera vez desde su partida, sonreí sin tristeza. Me di cuenta de que no había perdido a Arthur. Lo había encontrado en su forma más pura. En cada foto, en cada palabra, en cada instante que él me enseñó a valorar. Y comprendí que el amor, el verdadero amor, no se mide por el tiempo que dura, sino por lo que deja encendido cuando se va. El mundo lo recordaba como el artista que dejó a una modelo internacional por una mujer de 62 años, pero yo sabía que era más que eso. Él había dejado la fama, el ego y hasta su propia vida por un acto de verdad, y esa verdad ahora me pertenecía a mí. Pasaron semanas antes de que tuviera el valor de abrir la caja donde guardaba las últimas fotos de Arthur. Cada imagen era una carta sin palabras. Decidí cumplir su deseo, mostrar al mundo su mensaje.
no por fama, sino por amor. Sabía que al hacerlo, una parte de él volvería a respirar entre nosotros. Organizar una exposición no fue fácil. Nadie conocía mi nombre, y muchos pensaban que era solo la mujer de la historia. Pero cuando les mostré las fotografías inéditas de Arthur, el silencio fue absoluto. En cada rostro retratado había vida, sabiduría, esperanza. Y todos entendieron que la belleza no tiene edad. Llamé a la exposición El tiempo ama. La inauguramos en la misma galería donde años atrás Arthur había presentado su famosa colección. Esa noche, las luces se encendieron igual que entonces, pero el aire era distinto. No había lujo ni superficialidad, solo emoción pura. El arte había vuelto a ser humano. La gente entraba y salía en silencio, con lágrimas, con sonrisas. Vi a mujeres mayores tomarse de las manos, a hombres jóvenes mirar con respeto, esas miradas llenas de historia. Cada fotografía hablaba de amor, de pérdida, de fe. Dejó de ser solo un homenaje, era un renacer. En el centro de la galería coloqué una foto suya. Arthur, con su cámara colgada y esa sonrisa serena que tanto amaba. Debajo, una frase suya: no busques la perfección. Cuando terminaron los aplausos, me quedé sola en la sala vacía. Caminé entre las fotos y susurré: lo hicimos, Arthur. Cumplí tu promesa. Y en ese instante, una ráfaga de aire movió una de las cortinas. No sé si fue casualidad o señal, pero sentí su presencia, como un abrazo invisible. Esa noche, Lisboa parecía brillar un poco más. Regresé a la librería y encendí una vela junto a su cámara. Entendí que el amor no se mide en tiempo ni distancia, sino en huellas. Busca lo verdadero. Muchos se detuvieron frente a ella sin saber que yo estaba allí, observando desde un rincón, orgullosa y en paz. Al final del recorrido, los visitantes encontraban un mensaje mío. Esta exposición está dedicada a todas las mujeres que creyeron que el tiempo les había robado algo. No les robó nada, les dio todo. Era mi manera de cerrar el círculo, de darle sentido a cada lágrima, a cada despedida, y él había dejado una que jamás se borrará. El mundo recordará su historia con un título que muchos aún repiten con asombro. Dejó a una modelo internacional por una mujer de 62 años. Pero yo sé la verdad. No fue solo por amor a mí. Fue por amor a la vida, a lo real, a todo lo que el tiempo revela cuando uno se atreve a sentir. Desde entonces, cada mañana abro mi librería con una sonrisa. Sigo contando historias, sigo fotografiando el alma de la gente que entra. Porque entendí que el arte más puro es amar sin miedo, sin apariencia, sin prisa. Y si tú que escuchas esta historia alguna vez creíste que ya era tarde para amar, déjame decirte algo desde mi corazón. El amor no llega cuando lo buscas, llega cuando estás lista para recibirlo. Así termina nuestra historia. Una historia que no habla de edades, sino de almas. Si te emocionó, si te hizo creer de nuevo en el amor verdadero, deja un like y suscríbete al canal para no perder las historias que tocan el alma y te recuerdan que nunca es tarde para volver a sentir.